artistas que han fallecido en accidentes. O sea, artistas tanto nacionales como internacionales que han fallecido en accidentes, no solamente en accidentes de tránsito, sino también en accidentes aéreos, accidentes en el agua, accidentes en muchas áreas, que cuando comenzamos a hacer el contenido nos dimos cuenta, wow, cuánta gente se ha ido en accidentes. Y gente muy famosa y Sí. querida y con una fanaticada inmensa. Por cierto, iniciamos de una vez con este accidente que llamó la atención de todos mientras estaba la saga de Rápido y Furioso. Paul Walker en el 2013, quien la vida le dio vida a Brian O'Connor en 6 de las producciones de Rápido y Furioso, como si fuera una mala broma del destino. Murió en un accidente automovilístico el 30 de noviembre del 2013. Walker, que en ese entonces tenía 40 años, iba de pasajero en un Porsche GT Carrera, después de asistir a un evento benéfico de la Fundación Reach Out Worldwide, cuando el vehículo perdió el control y se estrelló en California. Ay, señores, esa fue una pena, lo recuerdo como el día de hoy. En ese tiempo usaba más el Facebook y las imágenes rodaron por todo Facebook. Y hay que decir que después de la muerte de ese actor, Rápido y Furioso no fue lo mismo. Debieron de terminar eso ahí. Pero nada, la industria tiene que continuar. Y bueno, como seguimos con toda la información, tenemos también otra que falleció en un accidente de tránsito y es Lady Diana o la princesa Diana. Eso fue en el 97. Yo no había nacido ni siquiera, señores. El 31 de agosto del 97, la princesa Diana murió en un accidente automovilístico en París mientras huía de los paparazzi. Su muerte a los 36 años conmocionó el mundo y provocó un duelo global. Una de las figuras más queridas en todo lo que es la realeza y todo lo que tiene que ver por Europa. O sea, la princesa de Gales viajaba en ese momento en un Mercedes-Benz en compañía de su novio, el productor egipcio Dodi Al-Fayed, su chofer y un guardaespaldas. Diana murió en el hospital de una hemorragia interna derivada de las lesiones graves en el pecho, los pulmones y la cabeza, según los médicos. La princesa del pueblo, como la llamaban cariñosamente, dejó un legado de empatía y caridad que aún resuena décadas después de su partida. Hay muchas teorías en torno al fallecimiento de la princesa Diana, porque hasta en un momento determinado se llegó a decir que si fue una forma de atentado en contra de su vida, porque fue huyendo a los paparazzi, o sea, incluso luego de un proceso de divorcio, luego de un escándalo. Luego de un escándalo que para la corona, entiéndase, el hacer eso, primero ella fue un escándalo cuando el príncipe Carlos se casa con ella, o la elige a ella porque ella era una plebeya. O sea, ella no era de la realeza. Entonces se lleva a la realeza y eso fue un escándalo por ese lado. Y el escándalo más grande fue cuando entonces ella se divorcia. O sea, que para que ustedes entiendan, y como todo el mundo la quería. Sí, y era amada porque era muy demasiado caritativa, demasiado solidaria era la princesa Diana. Pero miren, pasamos a otro fallecimiento en accidente, que es Naya Rivera. Esto fue en el 2020, la actriz famosa por su papel de Santana López en la serie de Glee. Desapareció con su pequeño hijo en julio del 2020 en el lago Pirú, California. El niño fue encontrado con vida en un bote y después de 5 días de búsqueda, el cuerpo de la intérprete fue hallado. Los análisis de la autopsia indicaron que no había sustancias nocivas en su organismo ni tampoco lesiones. La versión oficial fue que Naya se ahogó después de salvar a su hijo sin poder regresar a la embarcación debido a la corriente. Yo sufrí tanto eso. Sí, después incluso por su papel de Glee. En Glee. Y después también de que cuando se explicó, como que se tomaron las teorías de decir de que ella salvó al niño, lo puso en el bote y la corriente la arrastró. Mira, ay Dios del verbo. Pero logró una su cosa cometido, triste. Al final salvó a su hijo, que imagino que para ella en ese momento era su prioridad número 1. Hay que decir que una pena, el mundo artístico en torno también a la serie Glee, que en su momento fue una serie... No, Glee fue... Donde también murió uno de los bueno, muchas personas de parte de la serie murieron de forma trágica, pero la muerte de ella, que fue una de las más recientes, sí tocó los corazones de muchas personas. Bueno, y siguiendo con las artistas, tenemos a nuestra querida Jenny Rivera, 2012, señores. La cantante y actriz mexicana Jenny Rivera falleció el 9 de diciembre del 2012
en un accidente aéreo cuando el avión privado en el que viajaba se estrelló tras un concierto en Monterrey. La diva de la banda fue una de las figuras más influyentes en la música regional mexicana y sin duda dejó un vacío inmenso en sus fans, señores. Jenny Rivera. Uy, tú sabes que hay una canción de ella que se llama Cuando muere una dama, que es la canción predilecta de mi hermana. Y cuando muere una dama, o sea, cuando fallece, cuando el accidente aéreo de Jenny, todo el mundo escuchaba y leía la canción y uno atinaba a que era como que una especie de presagio de lo que en algún momento le iba a pasar, y esto llamó poderosamente la atención de la gente. Yo estoy buscando la letra para que... ¿Sabes qué pasa mucho eso? Que cuando mueren cantantes, artistas, casi siempre el artista tiene sus diferentes temas en la canción. Está el tema romántico, está el tema del desamor, y está el tema de cuando uno se va, y por eso cuando muere un artista casi siempre hay una canción del artista que la gente toma para representar o para darle legado, como pasó con Jenny, también con Ruby Pérez, por ejemplo. Exactamente, mira, tenemos... y en este caso, por ejemplo, cuando muere una dama, una de sus estrofas dice: quiero una última parranda por allá en mi funeral, todos los que me quisieron la tendrán que celebrar, recordando mi sonrisa y mi forma de llorar. Fui una guerrillera fuerte, pero que por sus hijos luchó. Recuerde muy bien que en vida su madre no se rajó. Con la frente muy en alto, despídanla con honor. Quiero mi grupo norteño y que sea con Toloché. Échense un trago por mí y también uno que otro toqué, ya que se fue la hija del pueblo, la mujer de los huevotes. O sea, esa canción era como una especie, después que ella fallece, la gente la veía como una especie de presagio de lo que en algún momento le podía pasar. Nos vamos a la pausa. Cuando retornemos continuamos con más estrellas que se fueron a destiempo en accidentes que aún muchos de ellos pedimos explicación. Continuando con este programa especial que estamos haciendo, recordando a las figuras y estrellas que perdieron la vida en accidentes. En este caso, este es muy controversial y es en el 2001, Alaya. Alaya, la talentosa cantante y actriz, Alaya falleció en un accidente aéreo el 25 de agosto del 2001, cuando el avión en el que viajaba se estrelló poco después de despegar en las Bahamas. Alaya, con solo 22 añitos, era una estrella en ascenso en la música y el cine, y su muerte fue una de las más trágicas de la industria. E incluso, no quiero tocar esos temas, pero lamentablemente a usted que está viendo el programa, si usted se busca todas las teorías que hay en torno al fallecimiento de Alaya y de ese accidente aéreo, verá por qué razón se conecta con Beyoncé y Jay-Z. Sí, ahí hay muchas, sabes que muchas de esas muertes siempre tienen ¿cómo dice? Sus teorías conspirativas, que lamentablemente para certificar eso tendría que pasar algo grande, pero lamentablemente Alaya dicen que sería la Beyoncé de hoy si no hubiese muerto en ese accidente, y era porque era una muchacha muy talentosa. Búsquelo por ahí, entonces se va a quedar viéndolo mucho rato eso. Seguimos, señores, con Steven Irwin, que falleció en 2006, el famoso cazador de cocodrilos. Steven Irwin murió el 4 de septiembre del 2006 tras ser atacado por una raya mientras filmaba un documental en Australia. Irwin, de 44 años, había dedicado su vida a la conservación y protección de la fauna salvaje, y su fallecimiento en un accidente con un animal sorprendió al mundo entero. Yo creo que eso es una de las consecuencias también de tratar con la fauna salvaje, y no es el primero que ha sido atacado de los que trabajan en, exacto. ¿Tú sabes en eso. Lo que pasa es que él era muy famoso. Exactamente, el accidente con la raya me recuerda, mi papá siempre me hace la historia de que una vez en mar abierto, él pescando con uno de sus hermanos, una raya se acercó por debajo, y el peligro tan grande que eso conlleva para un pescador, porque son gigantescas, y ellas voltean el bote. Y papi dice que eso fue prácticamente una suerte que tanto él como mi tío pudieran salir ileso de eso, porque inmediatamente ya ven el bote, se comienzan a pelear con el bote, a darle, hasta que te lo voltean. O sea, para que ustedes me entiendan el nivel de peligrosidad de estos monstruos marinos. Pero vamos a bajar a la República Dominicana, y en este caso los dominicanos que se han ido en accidentes trágicos. Uno de ellos es Jason González, que, señores,
Obviamente, antes de Jason, tenemos que recién agregado Kobe Bryant, que Kobe Bryant el 26 de enero del 2020 el mundo perdió a una de las leyendas de las grandes del deporte, sobre todo de la NBA. El exjugador de la NBA, Kobe Bryant, falleció junto a su hija Gianna y otras 7 personas en un accidente de helicóptero en Calabasas, California. Bryant, que había sido una figura inspiradora dentro y fuera de la cancha, dejó un legado difícil de igualar. Realmente de las tragedias que más dolorosas fuertes del 2020, Kobe Bryant, señores, y su hija, o sea que, bueno, todo el mundo recuerda eso, incluso el que no sabe de deporte ni básquetbol sabe quién es Kobe Bryant y cómo pasó todo lo que pasó y las repercusiones que tuvo, que fueron estudiantes, su hija y todos los demás. Bueno, ahora sí, pasando con los dominicanos, vámonos con Jason González, que Juan ya había introducido a este artista dominicano. Y en el 98, el integrante del grupo Los Ilegales, Jason, cuyo verdadero nombre era José Fermín González, falleció tras un accidente de tránsito. Jason, de 21 años, se encontraba en estado crítico desde el 13 de diciembre y que el accidente le provocó, el accidente le provocó una fractura en la sexta vértebra cervical y una contusión en la médula espinal, lo cual lo dejó postrado en una cama. El presidente de la República Dominicana, en ese entonces, Leonel Fernández, lo visitó en su lecho de muerte o enfermo, y los médicos dominicanos descartaron sacarlo del país debido a su condición crítica en ese momento. Tú sabes que ahí está viendo una entrevista que le hacía a Los Ilegales, esa es Verónica Castro, que está entrevistando a Jason. Jason incluso se perfilaba como era el más querido de Los Ilegales. Les voy a decir algo, él era el sex symbol de Los Ilegales. O sea, él era el del cuerpazo, el bonito, el simpático, el chulo. Recuerdo que las caravanas que habían detrás del féretro de Jason era una cosa impresionante. Mi amiga Ivonne Peralta dice que ella hizo que su papá la trasladara para ir a darle el último adiós al Cristo Redentor. O sea, Jason impactó de una forma porque Los Ilegales estaban en su máximo, o sea, en su pináculo de su carrera. Estaban pegados todos los temas. Eso era una cosa impresionante lo que estaba pasando en ese momento. La Morena, todos los temas estaban pegados. El Merenhouse estaba pegado y la cabeza del Merenhouse en ese momento eran Los Ilegales. Y este accidente de Jason, eso conmocionó al mundo entero. Es una cosa impresionante lo que pasó en ese momento. Y hablando justamente de Merenhouse, me tengo que quedar en el mismo. En el momento del Merenhouse, aquí antes de los 2000, las dos figuras más fuertes eran Los Ilegales y Sandy Papo. Y entonces aquí me quedo con Luis Ernesto de Champs, que es Papo. Papo en 1999, señores, un año después del fallecimiento de Jason, el cantante de rap y merenhouse Luis Ernesto de Champs, integrante del dúo musical dominicano Sandy Papo, falleció en un accidente de tránsito cuando el vehículo en el que viajaba con 3 amigos chocó contra un árbol en la autopista de las Américas. Esto en Santo Domingo Este, señores. El dúo se hizo famoso por canciones como Mueve, Mueve, La Chica Sexy, Candela y La Hora de Bailar, entre otros temas del ritmo merenhouse y rap, los que le dieron amplia popularidad de República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y otros países de Centroamérica y Latinoamérica. Igual pasó con Sandy y Papo, que después del fallecimiento de Papo, Sandy no volvió a ser el mismo. O sea, porque ese dúo era una cosa impresionante también. Sí. Y Sandy falleció ya 2020, si no me equivoco, de un infarto. Y de todos esos años Sandy intentó, se hizo homenaje de Sandy Papo y demás, intentó hacer una carrera en solo y no era lo mismo. No, sabes que cuando los dúos tienen esas fracturas es muy difícil que se repongan, pero bueno. Seguimos con Fernando Báez, que fue un cineasta dominicano, apasionado director y director de fotografía, nacido de una familia de cineastas. Señores, falleció tras un accidente de tránsito cuando el vehículo en el que viajaba se precipitó por un puente en la autopista Duarte en Bonao. El accidente ocurrió cuando la jipeta que conducía Báez por la autopista Duarte, kilómetro 85, impactara con una vaca en la carretera, lo que provocó que el vehículo se deslizara y cayera al vacío en el puente del río Yuna. Miren ahí imágenes de Fernando Báez, que quizás muchas personas no conocen. ¿Cuál era
Fernando Báez tuvo una Exacto. carrera prolífica en el cine dominicano. Pero en el cine era una persona muy destacada. Fue incluso quien le dio oportunidad a muchos jóvenes, entre ellos a mi amigo Randy, que trabajó aquí con nosotros, fue quien le dio oportunidad para comenzar a editar tipo cine y demás. O sea, el arte perdió a un grande. Todo el mundo se sorprendió bastante y todavía sigue siendo tema lo que estamos comentando acá. La autopista Duarte sigue siendo la autopista más peligrosa de República Dominicana. Primero por el deterioro que tiene la misma. Yo pasé hace unos meses y estaban reparándola porque tuve que ir a La Vega. Le están metiendo mano, como dice Rudy por aquí, están haciendo su trabajo. Por ejemplo, y discúlpenme que haga esto, pero es necesario. En la cumbre, que sí, eso es ya próximo a Bonao, ese era un lugar, o sea, la cumbre era el lugar donde más accidentes pasaban. Y la vez que pasé hace unos meses, estaban haciendo un trabajo en la cumbre para evitar como que, tú sabes que está la curva que tú subes hacia arriba, que está la Virgen de la Altagracia, después está debajo, o sea, están haciendo como un trabajo para alivianar esta parte de aquí porque ahí es que más accidentes pasan. Hay que reconocer que la autopista Duarte desde el principio no fue concebida como que iba a ser la principal arteria para conectar el norte con la ciudad capital, pero sin embargo se están tratando de hacer trabajo para alivianar esto, porque lamentablemente, por ejemplo, hay puentes sobre arroyos que son muy, ¿cómo te explico? Son muy pequeños, son muy cortos y a veces hay ciertos vacíos que también, yo soy uno que cuando manejo por ahí trato de ir como con 65 ojos, sobre todo también con los camioneros. Pero bueno, ya para finalizar tenemos que conversar sobre la reciente muerte de forma trágica de Ruby Pérez. Todos sabemos ya el caso de Ruby, que falleció en el accidente del jet set ocurrido el 8 de abril, a la madrugada del 8 de abril, 12:47 de la noche. Se presume que descendió el techo, colapsó el techo del jet set, donde quedaron atrapados aproximadamente 400 y tantas de personas, de los cuales al día de hoy, al minuto en el que estamos grabando este espacio, ya superaban más de 230 los fallecidos. Digo superaban porque se cerró con una suma de fallecidos el jueves de 221, pero que las personas que quedaron en estado de gravedad, algunos fueron muriendo y asciende ya a más de 230 personas, dentro de los cuales está Ruby Pérez. Muy doloroso esto, ha indultado a República Dominicana completa por todas las personas que fallecieron y lo trágico de este accidente, muy fuerte, y ahí se nos fue la voz más alta del merengue. Así es, pero eso yo creo que ya la gente sabe, está súper actual, así que búsquelo por ahí. Señores, gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Hasta aquí llegó este programa especial donde hablamos de las figuras, cantantes, estrellas del mundo del arte que perdieron la vida en un accidente.